No sé si se va a escuchar. A ver, díganme si se escucha. Les pongo al máximo, pero díganme si se escucha. ¿Se puede escuchar? Sí, sí, se escucha. ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso. Y escribe con su risa inmenso. Mientras no existe, ahora donde quiera que desde explicas. Explicas. Bien. ¿Alguien puede decir qué vimos recién? Bien, al principio no entendí y al final tampoco. Nada, mentira. Sí. Pero qué loco. ¿Qué fue eso, profe? ¿Qué fue eso? Eso es el cliente pidiendo cosas, el cliente diciéndonos qué es lo que necesita o qué es lo que cree que necesita, ¿no? Como un traje de castor o un disfraz de castor, cuando en realidad una de las cosas, si volvemos a mirar ¿cómo se llama? La publicidad, lo que en realidad necesitaba era un traje de pastor, ¿sí? Estaba yendo a Belén, claramente era un traje de pastor, pero bueno, el nene entendió mal y eso es lo que muchas veces nos pasa con los clientes. Los clientes muchas veces nos piden cosas y a veces no saben lo que están pidiendo o se equivocan o lo que sea. Entonces, siempre es muy bueno empezar a revisar qué es lo que tenemos antes de hacernos todos el disfraz. Una de las cosas que podemos llegar a ver, cosas como esta, en donde viene alguien y nos dice, bueno, tenemos que crear un programa, un proyecto, algo que lleve esta pelotita de acá, nos lo lleve a este punto de acá, ¿no? Del punto A al punto B. Necesitamos hacer algo que transporte algo del A hasta el B, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando tenemos que transportar algo de un lugar al otro? ¿Alguien? ¿Qué harían ustedes? Les piden esto. Diseñar algo. Depende qué, cómo, ¿no? También. Ok, nos dicen así, solamente esto tenemos como idea. Entonces, Claro. en principio, no sabríamos ni qué pensar, ¿no? Y digo, bueno, una de las cosas que podemos llegar a plantear, una cosa es, no sé, una cinta transportadora, donde esa misma cosa la pasamos por la cinta transportadora y sale del otro lado. Bueno, la diseñamos, empezamos a trabajar, podríamos haber pensado, no sé, mil cosas, ¿no? Pero digo, este es parte del proyecto. Y digo, bueno, diseñan de esta manera, van con la cinta transportadora, la van pensando, bueno, piensan cuánto saldría de presupuesto, hacemos el presupuesto, hacemos el plano, vamos mirando a ver qué tantas vigas tenemos que poner o qué tantas cosas tenemos que andar haciendo. Nos dicen que el presupuesto, después de haber planeado algo así, nos dicen que el presupuesto es muy poco, ¿sí? Y que tiene que estar hecho para ayer, ¿sí? Es una de las cosas que siempre suele pasar. Y digo, bueno, entonces dejamos la cita transportadora, dejamos esta de acá, que va a ser mucho más costosa y va a tardar mucho más, pero pareciera estar muy buena, y lo rediseñamos a algo como esto, en donde, nada, carretilla, ¿no? En donde agarramos, bueno, la planeamos, la planificamos y demás. Una vez que la podemos hacer rápidamente y con bajo presupuesto, ¿sí? Nos queda nuestra carretilla ahí muy armadita, muy preciosa para poder agarrar y transportar algo de un lugar a otro. Y bueno, a veces sin las especificaciones, como bien preguntaba ahí Cristian, algunas especificaciones más, sin esas especificaciones nos traen un elefante y claramente no va a entrar en esa carretilla. Esto es una de las cosas que
más sucede, ¿sí? Y por eso la gente empezó a optar por dejar de lado las metodologías en las cuales se tardaba mucho en dar cuenta de estas cosas, ¿no? Hoy vamos a ver las dos, hoy vamos a ver un poquito de lo que eran metodologías en cascada, ¿sí? Quizás hoy en día se sigue utilizando para algunos casos específicos, y un poco más de metodologías ágiles, ¿sí? ¿Alguien vio algún poquito de esto, de metodologías ágiles, de cascada, en alguna otra materia? Sí, sí, lo vimos Con, en ingeniería de software y también con en Bascur. análisis un poquito. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a mirar simplemente un cachito. A ver, Gantt, ¿no? Lo que conocemos de Gantt. Nada, para planificar, ¿no? Cómo se planifica a niveles de, bueno, de acá hasta que se termina el proyecto, planificamos todo. Entonces, para planificar todo de acá al proyecto, nosotros teníamos las tareas de PERT, por ejemplo, ¿no? En las tablas anteriores de PERT, ¿no? Le vamos a agregar una cuarta columna que va a ser la de recursos. Esta cuarta columna de recursos nos va a servir un montón, ¿sí? Porque le vamos a poder decir, bueno, cuántas personas están abocadas a esa tarea. ¿Mm? Los recursos son las personas, ¿sí? Las columnas de recursos, así como la columna predecesora, nos va a servir para determinar cuándo comienza y demás. Ahora vamos a ver qué es esto de recursos por días y recursos libres, que se le pone por abajo, ¿sí? Y una de las cosas que podemos empezar a ver con el diagrama de Gantt es que esta partecita de acá, como bien decía, ya está hecha, ya la habíamos hecho con el PERT. Cuando hicimos el PERT empezamos a hacer tareas y empezamos a poner qué tarea fue previa a esto y cuánto tiempo duraba cada una, ¿sí? Porque teníamos que hacer después el PERT, ¿no? Y teníamos que hacer, por ejemplo, no sé, de A, tenía que... pues, ¿a dónde vas? Este es el 1. Teníamos que hacer que vaya del 1 al 2, ¿sí? Con los tiempos y demás que teníamos en el Gantt, perdón, en el PERT. Y acá teníamos A, vale, por ejemplo, 4 tiempos. Serán 4 días, 4 horas, 4 lo que sea. Y bueno, va del 1 al 2, del nodo 1 al nodo 2, la tarea A, ¿sí? Y de ahí puede salir la B, puede salir la C, la D, la E, etcétera, etcétera, como están acá en este caso de estas, por acá, ¿no? B, C, D, ¿no? Y así sucesivamente. Digo, eso es lo que teníamos antes o antes, la clase pasada, el viernes pasado, con PERT, ¿sí? Ahora le agregamos para el diagrama de Gantt, ¿sí? PERT era ¿cómo se llama? Eran las iniciales de lo que significaba, Gantt es el apellido de la persona, ¿sí? Recursos, le agregamos, o sea, personas, ¿cuántas personas van a necesitar la tarea A? A van a necesitar 4 y van a necesitar 6 personas, ¿no? B va a necesitar 4 tiempos y 2 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso, ¿sí? Es simplemente nada, le agregamos una nueva columnita a lo que ya veníamos teniendo. Ahora vamos a ver qué es esto de acá, de con recursos infinitos y con recursos mínimos, ¿sí? Son justamente las dos cosas que podemos llegar a chequear, a ver cuánto más nos sale con recursos de una manera, con recursos de otra. Digo, si tengo que poner más personas, menos personas, sirve más que nada para eso. Y además, para obviamente ir controlando los tiempos, ir controlando justamente y organizando el proyecto. Entonces, de esa manera podemos ver que, bueno, vamos a pensar el diagrama sin pensar en los recursos, ¿sí? Con recursos infinitos, como si tuviéramos, no sé, tanta cantidad de gente como necesitáramos. Entonces, en ese caso, nuestra tarea, nuestras predecesoras, el tiempo y los recursos, ¿sí? Están dados por la misma tarea, ¿no? La tarea A necesita 4 de tiempo y necesita 6 personas, ¿sí? Porque con 6 personas pueden hacer tal o cual cosa y demás. Bueno, eso es una de las cosas que vamos a ir viendo que las tareas tienen, ¿sí? Bueno, entonces decimos, bueno, ¿cuánto es 4 de tiempo? Nada, 4, en este caso días. Bueno, se le colocan los 4 días, ¿sí? Entonces se van marcando estos 4 días de esta manera. Perfecto. Entonces, abajo creamos estas dos nuevas filas.
las que dice recursos por día y recursos libres. Ahora vamos a ver cómo se calculan los recursos libres. En principio calculamos los recursos por día, ¿sí? El primer día hasta ahora necesitamos 6 personas. ¿Por qué? Porque tenemos justamente esta tarea sola, en este caso, y ahí tenemos las tareas, las personas por día, ¿no? Entonces, si vamos pensando en eso, digo, bueno, ¿cómo haríamos con la tarea 2, la tarea B? La tarea B necesita de la tarea A, por lo tanto no puede arrancar antes que termine la tarea A, ¿no? Necesita que A termine para poder empezar B. No puedo arrancarla antes. Si la arranco antes es que no la necesitaba, ¿no? Digo, si tengo que primero crear el piso para después poner las paredes, y entonces tengo que crear primero, ¿no? O los cimientos para las paredes, entonces tengo que crear los primeros 4 días de cimientos y después la tarea B, que durará otros 4 días más, ¿sí? Para poner las paredes, para poner el techo, no sé, que sea, la ventana, lo que sea. Y digo, entonces ahí tenemos 4 días para la tarea A y tenemos otros 4 días posteriores para la tarea B. Esta vez B necesita solo 2 recursos, ¿sí? Con 2 recursos puedo seguir trabajando tranquilamente con la tarea B, porque la tarea B no necesita más que 2, ¿sí? En este caso particular. Entonces, acá decimos 2 y acá dice 9. Bueno, dice 9 porque en realidad 2 es solamente esta tarea, pero a su vez vemos que hay otras tareas ese mismo día, ¿sí? El mismo día, el día 5, tenemos la tarea esta que necesita 2 personas, pero además necesitamos otras tareas, ¿sí? Que se realizan en simultáneo. ¿Y por qué se realizan en simultáneo? Y se realizan en simultáneo porque en realidad nosotros decimos que después de A podemos empezar B. C también puede empezar solamente después de A, por lo tanto puede arrancar el mismo día que termina A, junto con B, puede arrancar C, si tengo la gente, puedo arrancarlas. Y necesito para esa 3 personas, 2 personas para esta, 3 personas para esa. La D también empieza cuando termina A, ¿no? Ahí tenemos que D empieza cuando termina A. No, y también necesita una persona más. Hasta ahí, si miramos estos 2, 3 y 1, van 6 personas, que son las mismas 6 personas que tenía acá. Y además, E necesita que termine A. Entonces ahí tengo otros 4 días y también tengo que arranca con 3 personas más. Entonces arrancamos y empezamos a mirar y decimos, bueno, acá necesito 2 personas, acá necesito 3 personas, acá necesito una y acá necesito 3 personas más. Hago el cálculo, sumo esto, me da 9. 9 personas. 9 personas para el día 5. 9 personas para el día 6. 9 personas para el día 7. El día 8 veo que hay un hueco acá, ¿no? Porque terminó a los 3 días, ¿no? Terminó a los 3 días. Y esta que tiene 5, sobra un día más acá, entonces, bueno, eso. Pero digo, en principio, como acá me falta gente o me sobra gente, estas 3 personas no se necesitan acá, ¿no? Se necesitan los 2 de acá, el que está uno ahí, el que tiene 3 personas de acá y demás. Entonces, ¿cuántas personas tengo? 3, 4, 5, 6. 6 personas es lo que tengo el día 8. Este día de acá solo hay una persona trabajando. Si nos fijamos, acá no hay nada, acá no hay nada, y toda esta parte de acá tampoco. Y estas tareas no las puedo empezar hasta que no termine esta tarea de por acá, que es justamente la D. No, porque acá dice que la F necesita de la D, la G necesita de la D y la H necesita de la D. Entonces, estas tres, F, G y H, necesitan que D termine y ese mismo día pueden arrancar estas tres. Si seguimos mirando, tenemos F con 2 personas acá para F, G con 2 personas para G, y H con 2 personas, también 2 personas. Tenemos acá, nos da 6 personas, que es lo que necesita, ¿sí? El día 10, el día 11 también. Y por último, los días 12, 13 y 14, solamente tenemos la última tarea, la tarea H con 2 personas.
No es muy difícil de entender, pero nada, para ir explicándolo. Entonces, en principio, eso, nuestra cuarta columna dentro de la tablita que ya habíamos visto, ¿sí? Empezamos a crear algo como poner los días, ¿sí?, hacia la derecha e ir haciendo el pintado de las tareas en los días correspondientes, una matriz, ¿no? Si se fijan conmigo, siempre trabajan con matrices, con vectores. Bueno, entonces digo, en principio, esta es una muy linda matriz, en donde nosotros tenemos la cantidad de días acá arriba, ¿sí? Y tenemos las tareas como cada una de estos puntos. Entonces arrancamos con eso y decimos, bueno, acá decimos que recursos por día, o sea, personas por día, tenemos acá 6, 6, 6, 6, y acá arrancamos 9, 9, 9, porque estamos haciendo la suma de todas las tareas, de todos los recursos de cada una de las tareas y demás, y ahí nos va quedando esto de acá. Si miramos esto de acá, ¿cuál es el número máximo que se necesitan por día? Bueno, tenemos el 6, tenemos el 9, 9 es más que 6, así que me quedo con el 9. Acá de vuelta tengo 6, pero lo máximo hasta ahora es 9. 1, lo máximo es 9. 6, 6, 2, 2, 2. Bueno, evidentemente en todo esto de acá, lo máximo que tengo que tener es 9 personas el mismo día, ¿no? Entonces, tendría que tener un plantel, ¿sí? Tendría que tener un equipo, un grupo, ¿sí?, de 9 personas para que hagan todo este trabajo, ¿sí?, que lo puedan hacer estas 9 personas. Esto es obviamente si tengo recursos para decir, sí, pago 9 personas durante estos 14 días y bueno, que trabajen sobre esto y demás, así que perfecto. ¿Cómo sería tema de recursos libres, ¿no? Los libres son, bueno, si le estoy pagando por los 14 días a estas personas, bueno, estas personas de acá, el primer día me sobran 3 porque solamente uso 6, los mismos 6 los uso acá, así que me siguen sobrando 3, me siguen sobrando 3, ¿sí? Acá también tengo 6, así que me siguen sobrando 3. Acá solo una persona, así que me sobran 8 personas ese día. Acá tengo 6 personas, así que también de vuelta. No sé si comentaron algo, no lo puedo ver, porque no sé qué dice. A ver. ¿Sigo así? Profe, perdón, sí, sí, fui yo igual. Tengo que salir un ratito y ya vengo, ¿sí? 20 Dale, minutos, Cristian, no hay por favor, problema. perdón. No, tranqui, tranqui. Ahí me agregué esta partita que me faltaba. Bueno, entonces digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Digo, bueno, acá tengo 8 personas libres, porque solamente hay una persona trabajando, el resto de las 8 están justamente libres, no tengo nada para darles, porque tengo que esperar a que termine esa tarea para que puedan arrancar estas. Y no es que, bueno, como esta es una tarea de una sola persona, no es que puedo darle más gente ahí. Si podría dar más gente, podría haberle cambiado el tamaño del recurso, ¿sí? Y así, ¿no? Digo, tengo 6 personas, 3 libres, 6 personas, 3 libres. Acá estos últimos 3 días, solo 2 personas van a trabajar, por lo tanto hay 7 que son libres. Esto nos da un total de entonces 14 días para poder realizar todo este trabajo, todo este proyecto. Pues esto es una planificación, ¿sí? Por eso estamos planificando, estamos viendo tiempos, estamos viendo, bueno, fechas y demás. Y digo, entonces, lo corrí, digo, con solo 6 recursos estipulados por la tarea, la mayor cantidad de recursos es la tarea A. No, acá. El diagrama sin pensar en los recursos, ¿sí? Entonces, con recursos infinitos teníamos 9 personas con recursos infinitos como lo que más necesitamos, ¿no? Para poder hacerlo en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta manera con 14 personas, etcétera. ¿Cómo nos quedaría, ¿sí?, con solo 6 recursos, con solo 6 personas? Si en lugar de decir, bueno, ¿cuántas personas tengo? Y tengo lo que tener lo mínimo, que es la tarea que más tiene. La tarea que más tiene, yo no puedo decir, bueno, no, pongo menos gente. No, si se necesitan 6, se necesitan 6. Si se hubieran necesitado menos, podía haber puesto menos, pero la tabla dice 6, ¿no? Digo,
¿qué hago para hacer eso? Me fijo entre todo esto de acá, que son todos los recursos, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuál es el recurso máximo en la misma tarea? Claramente en la primera tarea se necesitan 6 personas, por lo tanto, esa es mi mínimo, entre comillas. ¿Por qué mi mínimo? Porque menos que 6 personas no puedo tener, porque mi tarea A necesita de 6 personas a la vez. Vaya uno sabe por qué, digo, quizás uno... Pero bueno, la tarea A es de 6 personas. Evidentemente se necesita mucha fuerza en ese momento. Entonces, les digo, bueno, perfecto, si se necesitan 6, entonces tengo que empezar a pensarlo al revés. Tengo que empezar a pensar cómo haría yo para manejarme con eso de por ahí, con esos 6 recursos, no ya con 9, como podía manejarme, sino ahora con solo 6. Entonces digo, bueno, la primera tarea me queda igual. Si nos fijamos, la primera tarea arranca, ¿sí? Hace sus 4 días, termina, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a ver alguna diferencia. Empezamos a ver la diferencia en la que nosotros acá en el día 5, si se recuerdan, teníamos la tarea E, también estaba metida ahí, ¿no? Como que también estaba puesta acá. Entonces teníamos esta tarea que valía 2 personas, esta que valía 3 personas, esta que valía 1, ahí teníamos 6 personas, y además teníamos esta que valía 3 personas también, valía, que necesitaba, ¿no? Que requería 3 personas también, y ahí me daba 9. Pero en este caso yo no tengo 9, tengo lo máximo, o sea, lo mínimo que puedo tener, que es la tarea con máxima cantidad de recursos, que es 6. Entonces esta tarea de acá, por más de que pueda arrancar por un tema de tiempos, pueda arrancar ahí, por un tema de recursos, ahora ya no puedo arrancarla acá porque lo máximo que tengo son 6 personas. Entonces, esta tarea se ve obligada a correrse un poquito. Podía haber corrido otras, podía haber corrido, por ejemplo, no sé, esta de acá y esta de acá también, o podía haber corrido esta otra de 3 de acá. Decisiones, ¿no? Uno puede ir decidiendo y ver a ver cómo va. En este caso, corrimos la última, solo porque veníamos de arriba para abajo. Y digo, bueno, en vez de correr cualquier otra, corro la última de las de B, C, D y E. Entonces, E, ¿sí? La corremos. ¿Hasta cuándo la corremos? Hasta cuando podemos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, acá sigo teniendo los 2 de este de acá, más los 3 de este de acá, más uno solito de acá. Acá sigo teniendo 6, pero acá, ya en el día 8, tengo una tarea de 2, una tarea de 1. Por lo tanto, tengo 3. Y si tengo 3, puedo agregarle los 3 de la tarea E. Entonces, de este caso, el 8 también me genera 6 personas, ¿sí? Ya el día 9 solo tengo una personita por ahí y 3 personas por acá, por lo tanto tengo 4, y así sucesivamente voy comparando, tac, 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 bueno, eso. Digo, y en principio empezamos a mirar y decimos, bueno, ¿cuánta cantidad de días? 16. Y entonces empezamos a mirar cuántos recursos por día. 6, esta cantidad de días, y después 4, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2, ¿no? Y digo, tardo más, tardo 16 días, ¿sí? ¿Cuántos recursos libres tengo? Bueno, acá en estos ninguna, ¿sí? Todo es lo máximo que tengo, son 6 y están todo el día trabajando, ¿sí? Acá tengo 2, acá tengo 1, ¿sí? Acá tengo otros 2 de vuelta y acá tengo 4, al final tengo 4 solamente. Recordemos que en el anterior teníamos 7 personas libres, en este caso tenemos solo 4 personas libres en los últimos 3 días y demás. Si nos ponemos a mirar esto de vuelta y empezamos a chequear, decimos, bueno, ¿cuánta gente estaba trabajando? ¿No? Y tenemos entonces que empezar a revisar, ¿no? A ver si esto es acá. Decimos, bueno, empecemos a pensar. En el primer ejemplo, decíamos que teníamos una tarea que la podíamos terminar en 14 días, ¿sí? En el segundo ejemplo, la misma tarea la terminamos en 16, o sea, 2 días más, ¿sí?
¿Qué hacemos entonces? En el primero utilizamos un máximo de 9 recursos a la vez, ¿sí? La cantidad máxima de recursos por tareas simultáneas, ¿sí? Entonces, si miramos los recursos libres, decimos, bueno, había 3 personas por 7 días, 7 personas por 3 días, 8 personas por un día, así que son 50 jornales, ¿sí? Son personas que están libres durante esos 14 días, ¿sí? Hay 50 eh, días por persona, ¿no? Que están justamente desocupados, ¿no? Que le estamos pagando igual porque está dentro de lo que se le paga y demás. En el segundo ejemplo, decimos que la tarea la terminamos 2 días después, ¿sí? Podríamos haberla terminado 2 días antes, pero la podemos terminar también 2 días después. Y empezamos a utilizar un máximo de 6 recursos en lugar de 9. Ya pagó a menos personas, ¿sí? Por más de que haya 2 días más. Entonces, si hacemos la misma idea de decir, bueno, ¿cuántos recursos libres tengo? Digo, bueno, tengo 2 personas por 3 días, 4 personas por 3 días, una persona también 2 días más, y ahí me quedan 20 jornales, que son días por persona, ¿no? Entonces digo, eh, entre pagar 50 jornales en los cuales no esté utilizando a la persona o 20 jornales no utilizando a la persona, si no tengo mucho apuro y no necesito terminar cuanto antes, a los 14 días, y puedo esperar hasta los 16 días, que son 2 días más, me estoy ahorrando, ¿sí? Me estoy ahorrando más de la mitad de los jornales. ¿Mm? Para que tengamos un criterio. Digo, entonces, y el costo ahí de mi producto, de mi proyecto, bajaría un montón, ¿sí? Porque justamente estoy pagando muchos menos jornales libres. La otra cantidad de jornales es la de la tarea propiamente, y esos jornales, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, siempre son la misma cantidad porque son la misma cantidad de personas por día que necesitamos. Pero estos son los jornales libres que tiene la persona y estos son los jornales libres que tiene la persona, y cada ejemplo nos muestra de que, bueno, si podemos esperar 2 días más, a veces no se puede. Y a veces nos lo piden para ayer, como decía el primer ejemplo, y si nos lo piden para ayer, podemos directamente agarrar y trabajar sobre los 14 días. Y listo, se terminó. Total, estamos bien. Si agarramos 14 días, listo, ya está. La gente, igualmente hay personas que lo pagan. Si pagan la velocidad, perfecto, buenísimo. Lo hacemos en 14 días. Pero si pueden esperar 2 días más, quizás puedan cobrar o pagar un poco menos, ¿sí? Eso. Este ejemplo, ¿sí? Nos sirve para ver justamente esto, ¿no? Las tareas se ven condicionadas por las predecesoras, ¿sí? Y también por la cantidad de recursos. Esto lo puedo checar. Ahí está. También por la cantidad de recursos que tengamos, ¿sí? Y obviamente eso va a después influir en el presupuesto, va a influir en mi CAPEX, en mi OPEX, ¿sí? Y demás. Entonces, esas cosas son importantes a tener en cuenta cuando estamos haciendo un diagrama de Gantt, cuando estamos haciendo un presupuesto. Otra cosa que hay que hacer es evaluar simplemente la diferencia de cantidad de jornales libres, ¿no? Justamente que se retrasa el proyecto. Obviamente, si podemos evaluar y revisamos que nos sirve más esperar 2 días más y que el costo sea un poco menor, ¿sí? Entonces, quizás es un costo-beneficio mejor esperar 2 días más o no. Bueno, eso va a depender de cada uno, pero está bueno poder realizar los dos Gantt y poder entender qué conviene más, ¿sí? Si hacerlo con recursos infinitos y contratar a la cantidad de gente que se necesite como máximo, o podemos ir graduando un poco las tareas y por más que se extienda un poco más en el tiempo, y no sé, en vez de, no sé, un mes puede tardar un mes y medio, pero lo hacemos 4 en lugar de 6. Bueno, vamos viendo, ¿sí? En este caso, la primera tarea ya nos definía que necesitamos 6 porque sí o sí esa tarea era de 6. No sé por qué necesitáramos que fuera de 6 personas, pero bueno, si necesitamos que sea de 6. Un tipo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada, ¿sí? Sir Isaac Pitman, ¿sí?
Y una de las cosas que vamos a ver en los Gantt es que muchas veces los vamos a ver de esta manera, divididos a la mitad, ¿sí? Tenemos ahí como a la mitad, cortado de esta parte, en donde arriba va marcando la cantidad de fechas o la cantidad de trabajos que se pueden ir realizando, y en el de abajo se deja en blanco porque se va a ir pintando a medida de que se vayan realizando o que vayan pasando los días. Quizás todas las tareas se realicen en tiempo y forma, pero quizás alguna tarea tarde un día más. Quizás alguna tarea empiece un poco más tarde, un día más tarde o demás, y se retrase, ¿sí? Y demás. Entonces, está bueno tener todo bien planificado, pero saber que en el camino pueden empezar a pasar cosas. Y entonces nos puede empezar a pasar esto de tener que dejarle un lugarcito abajo para saber si estoy yendo por buen camino o no. Quizás esto se me siga estirando en el tiempo, pero ya por problemas de personas que se me enfermaron, de personas que no pudieron cumplir con el trabajo, etcétera, etcétera, en tiempo y forma. Entonces, nada, se puede seguir sumando días después. Entonces, también está bueno tener en cuenta que el Gantt nos sirve siempre y cuando también entendamos esto de esa flexibilidad que tiene, ¿sí? O que tenemos que tener, justamente. Gantt, ¿no? Ahí teníamos, una de las cosas que teníamos que ver para hoy es 19/9, hoy, ¿sí? Justamente hablar del Gantt, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito de lo que es el backlog, ¿sí? El backlog ya se me va para el otro lado, se me va para la parte de planificación ágil, se me va a la parte de Scrum, ¿sí? Que vamos a ver mucho mejor la clase que viene junto con Kanban, XP Lean, ¿sí? El backlog, vamos a hablar un poquito de qué se trata y demás, pero en principio Gantt. Y en principio, método cascada, ¿sí? El método cascada, esto voy a dejar de compartir un segundito. Entonces, hablar un poquitito acerca de por qué antes era todo método cascada, por qué antes se usaba todo el tiempo eso y hoy ya hace varios años ya. Yo cuando empecé a estudiar, de hecho, no se utilizaban todavía las metodologías ágiles. Eh, Ahora que vuelvo a estudiar, veo que creció mucho esa parte, se veía como algo nuevo que se iba a implementar en su momento, y de hecho cuando empecé a trabajar también ya había como una idea de empezar a plantearlo de mucho más veloz, ¿no? Decíamos, era veloz, pero en realidad era ágil, no era veloz. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero en principio, una de las cosas principales que tenemos que empezar a entender es que nosotros tenemos las metodologías ágiles hoy porque nuestro público hoy es muy cambiante y hoy muchas veces nos conviene ir más seguido a hablar con el cliente, ir preguntándole si vamos por buen camino, a tener que dejarlo de lado por mucho tiempo y bueno, no sé, dentro de 2 meses ir, presentarle un pedacito de algo y que diga, ah, no, nada que ver con lo que yo estaba pensando. Pero yo estuve trabajando 2 meses y no hubo un feedback, o peor todavía, se lo entrego cuando termino, en 6 meses, por ejemplo, y yo trabajé 6 meses con 9 personas, etcétera, etcétera, y llego, le doy lo que creía que era y no corresponde. Por eso es una de las cosas que vimos al principio, ¿sí? Que era justamente esto, entender que las necesidades del usuario cambian, ¿sí? Y todo el tiempo están cambiando, y más en este rubro, ¿sí? Que hoy todos quieren que tenga inteligencia artificial su página, todos quieren que tenga inteligencia artificial sus toma de decisiones y demás. Y a veces no se dan cuenta de que por ahí quizás no le hacía falta, ¿sí? Pero hoy la piden, ¿sí? Hoy piden que tenga eso, que tenga, ¿cómo se llama? Big Data, que tenga esto. No saben qué es, pero saben que hoy es con lo que va.
Y a veces hay cosas que no necesitas, ¿sí? No, pero tenés que hacer una calculadora, no hace falta que hagas eso, de hecho no te sirve. No, sí, pero yo necesito que tenga queries gigantes y big data y no sé qué más. Pero ¿para qué? Si es una calculadora, vas a ponerle dos números, le vas a poner qué operación querés hacer. Bueno, no, pero quieren que tenga. Y bueno, obviamente uno lo va llevando por el camino para que vaya entendiendo. Habrá algunas personas que no tienen escrúpulos y le pondrán la inteligencia artificial, se la cobrará más cara, qué sé yo, no sé. Y no sé dónde la pondrán, porque también es una calculadora, no sé qué querrán hacer con eso. Pero vayan pensando de que el cliente es el que tiene razón la mayoría de las veces, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que explicarle que lo que está pidiendo está mal o lo que está pidiendo no es lo que va a satisfacer sus necesidades. Entonces, para saber eso, para realmente saber eso, tenemos que realmente entender lo que quiere. Por eso, a veces ni ellos saben lo que quieren, entonces por eso tenemos que ir cada tanto a preguntarle, cada una semana, cada 15 días, ir, mostrar un pedacito, ¿qué tal? ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te parece? ¿Te gusta? Y así, y lo vamos llevando, ¿sí? Y vamos a ir modificando o no nuestro, hoy en día, backlog, ¿sí? ¿Qué supieron que es el backlog? ¿Hablaron con ingeniería y demás? ¿Qué hablaron del backlog? ¿Alguien sabe lo que es el backlog? Yo en mi trabajo anterior lo usábamos, lo usaba como que había un backlog hecho con información de los empleados, o sea, ausencias, vacaciones, información después, capas personal en otra solapa Ok, y como todas cosas así. ok. ¿Alguien más? ¿Conoce algo con el backlog de algo? ¿No? Bueno, vamos a arrancar mirando un poquitito. Ahí se los muestro para ustedes. Estoy mirando a ver si es este. Sí, perfecto. Pantalla, de vuelta. Bueno, en principio vemos que esto es algo de otro lugar, ¿sí? Pero en principio está bueno, también nos sirve también conocer qué es lo que se ve en otros lados, ¿sí? Así que bienvenido. Concepto de agilidad, ¿no? Dice que es dar valor lo más temprano posible. Una de las cosas que vamos a ver con nuestro backlog, ¿sí? Es cómo dar valor a nuestro proyecto, cómo dar valor o cómo categorizar, ¿sí? Ciertas partes de nuestro proyecto para que tengan más valor y vamos a ir ordenándolos según nuestro backlog ordenado. Entonces, la retroalimentación temprana, ¿sí? Adaptarse fácilmente a los cambios. ¿Por qué? Porque como lo hice una semana y le pregunté de vuelta, si le pregunto y le parece que tengo que seguir, sigo, ¿sí? Y si le parece que tengo que cambiar, cambio. Y le pregunto de vuelta. Y si tengo que seguir por ahí, sigo. Si tengo que cambiar, cambio y le pregunto de vuelta, si tengo que seguir, sigo, y si no, voy cambiando. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo algo así, en donde vamos a ir encontrando, ¿sí? A veces viene muy por abajo y a veces era otra cosa y vamos llegando. Digo, y bueno, todas estas tareas y demás son justamente eso, ¿no? Y como decía recién, ágil, distinto de rápido, ¿no? Porque en realidad vamos a ver que ¿sí? Vamos a hablar, bueno, acá dice, bueno, cuando el manifiesto ágil, ¿no? Que arranca en 2001 y demás. 2001 nace en Estados Unidos, o sea, hay que fijarse de eso cuando más viene hasta acá y cuándo se empieza a implementar en todos lados y cuándo se empieza a estudiar y demás, que fue hace muchos más años, ¿no? Bueno, nada, entonces arranca con esto de manifiesto ágil, ¿no? Decimos que en el manifiesto ágil los valores
para el manifiesto ágil decimos que los individuos y las interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nosotros nos valemos, ¿sí? Como clientes y como empresas, ¿sí? Más que procesos y herramientas en las que les podemos utilizar. En su momento se valoraba más qué tipo de herramientas se utilizaría y demás. En este caso, hoy en día se utiliza más justamente preguntarle mucho al cliente, ¿sí? Estar todo el tiempo interactuando y preguntándole y revisando con los clientes para poder trabajar mejor y demás. Bueno, respecto al cambio, como ya hablamos y demás, colaboración con el cliente, ¿sí? Software funcionando sobre documentación extensiva. Esto es una de las cosas que, si bien esta materia se trata toda de documentación, vamos a ver que escribir y escribir y escribir toda la documentación, podemos escribir hojas y hojas y hojas y demás, pero una de las cosas que hay no me acuerdo quién lo había dicho, que es un CEO de una empresa muy grande, que había dicho, si tu primer versión del producto, un CEO de software, dice, si tu primer versión del producto no te da vergüenza, entonces lo sacaste muy tarde. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros saquemos nuestro primer producto y tiene que tener fallas, tiene que tener muchas cosas, porque en realidad es la primera versión, es lo primero que sale. Bueno, salió esto, bueno, acá vamos a modificar esto, vamos a arreglar esto, vamos a trabajar sobre esto, hay un montón de otras cositas. Si uno podría eventualmente no sacarlo nunca y seguir trabajando y seguir actualizándolo y seguir mejorándolo, pero nunca, nunca, nunca lo sacamos a la luz porque en realidad siempre está inacabado, siempre le falta algo, siempre podemos mejorar algo. Entonces, siempre vamos a poder documentar mejor eso. Entonces, siempre es mejor tener un software trabajando, ¿sí? Un software que vaya funcionando y agregarle muchas cosas y demás. Y después, ¿sí? Tener una documentación no tan extensiva, pero sí tener una documentación es fundamental también, ¿sí? No vamos a ir en contra de nuestra materia, obviamente. Pero primero porque es real, ¿no? Se necesita un montón eso. Bueno, acá voy a sacar. Ahí está. Entonces, eso, ¿no? Decimos, bueno, nuestros principios, ¿no? Como dice acá, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente, ¿sí? Obviamente, nosotros siempre vamos a buscar eso, satisfacción del cliente. Cuando el cliente es feliz, el cliente compró y es feliz, ya está. Tenemos ganado al cliente, a los amigos del cliente, a todos los que lo rodean y a los competidores también porque saben los competidores que la persona que está ahí ¿cómo es? La satisfacimos nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Y darnos cuenta de que el cliente es el que nos va a pagar y es el que tiene que quedar contento. Y si el cliente queda contento con lo que hacemos, estamos más que bien. Por eso tenemos que saber bien lo que quiere. Aceptamos que los requisitos cambien, eso también, ¿no? Aceptemos que los requisitos cambian, ¿no? Y nosotros vamos haciendo lo que nos va pidiendo y demás, siempre y cuando, obviamente, dice, incluso en etapas tardías del desarrollo, ¿no? Nosotros justamente tenemos eso de que es ágil, ¿no? De que lo podemos ir modificando mientras vamos preguntándole ciertas cosas y vamos viendo a ver qué tal le va. ¿Sí? A veces inclusive se pueden mostrar dos partecitas, a ver si vamos bien, si vamos por buen camino. Bueno, y así. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas, ¿sí? Y 2 meses. Esas cosas que van mostrándonos o que le vamos mostrando al cliente, ¿sí? Pasan más de 2 semanas, por lo general no pasa entre una y otra versión, para ir mostrándole, obviamente, partecitas, ¿sí? Porque todo el software no lo tenemos hecho en el momento, pero sí le vamos mostrando partecitas y vamos trabajando justamente con el periodo de tiempo más corto posible, ¿sí? Siempre. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos, ¿sí? De forma cotidiana durante todo el proyecto. Como siempre les digo, y lo digo siempre, el analista de sistemas trabaja más fuera
que adentro de la empresa. Es más ir a charlar todos los días, ir a tomar un café todos los días con el cliente y preguntarle al cliente y trabajar con el cliente, más que ir a hablar con los programadores. Con los programadores se encarga el project manager, en todo caso, ¿sí? Vamos a ver quiénes más trabajan en esto, pero digo, en principio eso. Entonces, nosotros, el analista de sistemas, trabaja con un project manager y el project manager trabajará con los programadores y demás, pero en realidad el analista de sistemas es quien se encarga de hablar con el cliente y se encarga de hablar con el grupo. En este caso, si tenemos un project manager. 5 dice, los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados, ¿no? Entonces, los individuos motivados, ¿quiénes son? Nuestro grupo de trabajo. Si nuestro grupo de trabajo no está bien motivado, si nuestro grupo de trabajo no está con ganas y demás, y va a ser difícil poder hacer un trabajo exitoso. Decimos que 6 dice, el método más eficiente y efectivo de comunicar la información entre sus miembros es la conversación cara a cara. Esto vamos a ver que va a haber muchas reuniones, ¿sí? Esto es una de las quizás desventajas que tiene el manifiesto ágil, en las cuales, desventajas, se hace y se sigue haciendo, todas las empresas lo hacen, es una vez por semana o inclusive una vez por día, todas las mañanas, se sientan y empiezan a hacer una mini meeting, un meeting chiquito, ¿no? Y empiezan a trabajar una horita, y más de eso no, ni por casualidad, y se habla de lo que se tiene que hablar, pum, 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 listo. No se extienden ni nada, pero están todo el día ahí hablando, todos los días ahí hablando y demás. 7 dice, el software funcionando es la medida principal del progreso. Si están dando el software, estamos más que contentos, así que vamos bien. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. ¿Sí? Los promotores, ahora vamos a ver quiénes son, los desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante, ¿sí? De forma indefinida, ¿sí? De estos procesos. Está hablando. La atención continua es excelente técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Y ahí, ¿no? Digo, tenemos también la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es esto de la simplicidad. Dice acá, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de grupos autoorganizados. Estos grupos autoorganizados es cuando no hay project manager, ¿sí? Directamente hablamos con el grupo, ¿sí? Y el grupo es el que decide y demás. Bueno, ya veremos de quién se trata este grupo. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo debe ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Esto de acá, vamos a, bueno, ahora seguimos, pero en principio estas últimas 3 las vamos a ir trabajando más acá adelante. ¿Sí? En principio esto, ¿no? Y siempre hay un chiste con respecto a los requerimientos, porque en realidad esto pasa tanto pasa, que uno cree que no, pero le cambian tanto los requerimientos o por ahí como no los termina de entender ni el cliente muchas veces. Entonces nos piden una cosa, después no, pero era de otra manera, no, pero mejor de acá, no, mejor de allá. Entonces esto es una de las cosas que más sucede, por más de que no se vea. Lo que es hoy versus lo que se utilizaba muchísimo antes, que ya se utiliza cada vez menos. Se utiliza todavía, pero no para todos los ejercicios, no para todos los proyectos, porque la mayoría de los proyectos hoy se necesitan que sean ágiles, porque justamente se necesitan que sean eh, fáciles de poder modificar. ¿Sí? En cascada, ¿sí? En método cascada, se planifica todo al inicio. En el ágil se planifica en periodos cortos, ¿sí? Te digo, una semana, de una cosita así. Tiene mucha adaptabilidad al cambio, mientras justamente en cascada teníamos contratos estrictos, ¿sí? Se puede detectar errores de forma temprana y aprender para ello, y el error no es bien visto porque cada error acá en método cascada se necesita
mucha plata y mucho tiempo para poder solucionarlo, ¿sí? Al trabajar semana a semana, ir mostrando avances. Entonces, en este caso, con estos de acá, eh, se puede trabajar mucho más fácil, entonces se detecta de forma temprana y listo, ya está, se arregló. Cuando me entero, ya es tarde. Cuando me entero que hay un error, tengo que hacer todo de vuelta, básicamente. Manejo de la incertidumbre, ¿sí? Acá la incertidumbre no está controlada, ¿sí? Porque en realidad nosotros en la cascada, los que trabajamos mucho en cascada en su momento, no había espacio para dudar, ¿sí? Como que tenía que estar todo tan bien documentado y tenía que estar todo tan bien trabajado que no existía. Acá en este caso, en la parte ágil, sí, ¿no? Como que sí o no, te gusta o no, bueno, todo el tiempo es la pregunta, ¿no? Si seguimos por acá, no, mejor bajamos, no, mejor cambiamos esto para acá. Bueno, eso. Aprendizaje continuo, ¿no? Especialización necesaria. Bueno, nada, tiempos de mercado. Sí, ¿no? Como que tiempos de mercado y acá desfasado del mercado. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser esto de acá? ¿Qué es un tiempo de mercado? ¿Alguien se puede imaginar qué es un tiempo de mercado? ¿Y por qué en el Cascada dice desfasado del mercado? ¿No? ¿Tendría algo que ver con lo que se busca, digamos, que es lo que más se está contratando, o sea, lo que la gente más quiere? Sí, totalmente. Si dice desfasado del mercado es porque cuando lo pensé hace 3 meses, ¿sí? No sabía que dentro de 3 meses más iba a haber un cambio radical y que todo el mundo iba a pedir botones verdes que salgan con un tilde marrón, ¿sí? Y hoy se necesita eso urgente porque eso es lo que vende, eso es lo que hay, eso es lo que la gente quiere y demás. Entonces, de acá, hoy en día con el mercado tan cambiante, todo es cambiante hoy. Si se fijan, esto lo mirábamos el otro día, digo, los memes, ¿no? Antes un meme me podía durar un año, ¿sí? Podíamos tener un meme, ¿sí? Una idea de meme que durara un año, por ahí, medio año o lo que sea, y todo el año con con el mismo chiste, todo el año con lo mismo, jajaja, jajaja, todo el año. Hoy, una semana, 2 semanas como mucho, y se terminó el chiste. Ya está, no hay más, no se habla más de eso, no se habla más de nada de todo esto. Hoy es semana a semana y hasta por ahí no más, porque hay cosas que salen, si no lo viste en 3 días, se va, se borra, no está más dentro del swipe del, ¿cómo se llama? Dentro del scroll que podamos hacer en Instagram. Entonces, ya ahí estamos viendo que la sociedad cambia a tiempos muy veloces. Entonces, nada, tenemos que estar atentos a eso de por ahí. Cuando acá dice el cliente es parte del equipo es porque le estoy preguntando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy preguntándole para ver si va o si viene o demás antes. Y el cliente, nos hablábamos al principio, sacábamos todo, relevábamos todo lo que teníamos que relevar al principio y se terminó. Ya después de eso no hay más nada. Em, Vamos a hablar un poquitito acá de Cinefin, ¿sí? Que justamente nos va a ayudar para la toma de decisiones, ¿sí? En principio, tenemos acá estos 5 tipos, en donde, uy, no puedo borrar acá. Entonces tenemos estos 5 tipos y decimos, bueno, si es algo simple lo que tengo que hacer, ¿no? Como por ejemplo, no sé, necesito controlar mis gastos, solo necesito una buena práctica, ¿no? Como que no necesito más que eso. Si es complicado, ¿sí? Como que, por ejemplo, implementar el producto que vende mi compañía en un nuevo cliente, es más complicado. ¿Por qué? Porque ya tengo que ir trabajando lo que ya tengo, lo que ya vendo, lo que ya sé hacer,
lo tengo que llevar a un nuevo cliente, ¿no? Entonces, es mi producto, es un producto que ya tengo y que ya se vende de esta manera, no sé, un Office, pero un Office particular para tal cosa, ¿no? Y digo, ya lo estoy vendiendo y demás, bueno, pero tengo que adaptarlo ahí, bueno, puedo usar Cascada. ¿Por qué? Porque es un producto que ya se sabe lo que hace, ya se sabe cómo es, pero con pequeños detalles justamente para ir adaptándolo un poco al nuevo cliente. Uso Cascada para eso. Si es complejo hacer consolas para satélites en Java, ¿sí? Tengo que usar tecnologías ágiles, ¿sí? Metodologías ágiles, sí o sí. Si es caótico, como por ejemplo hacer consolas para satélites en lenguaje propietario de la NASA, ya ahí no tengo ni idea de qué pueden llegar a tener ahí de código de lenguaje propietario de NASA. Digo, en Java, bueno, quizás me la arreglo, pero ya si tengo que aprenderme otra cosa, ya es un caos completamente, sí o sí tiene que ser ágil. Y si encima es desordenado, hacer consolas para satélites en lenguaje propietario de NASA en el espacio exterior, y bueno, ya hay que entrenar programadores como astronautas, ¿no? Digo, en principio, empezar a pensar como qué metodología voy a usar. No, a veces quizás con una buena práctica, porque es algo simple, ¿sí? Nada, lo voy trabajando y se terminó. Hay cosas que sí me pueden servir para que sean con cascada, ¿sí? Puede ser que las cosas complicadas las pueda hacer, y las cosas que son más complejas o las que son caóticas, ¿sí? Según este Cinefin, ¿sí? Em, las voy a hacer seguramente con metodologías ágiles. A ver, salgo de acá. Bueno, miramos un cachito más de esto. Bueno, vamos a hablar de los roles de Scrum, ¿sí? Un poquitito. En realidad, me voy a saltear toda esta parte de Scrum y nos vamos directamente al backlog, por eso estaba ahí el backlog. Vamos a irnos al backlog para hoy y solamente para eso, y ya la clase que viene sí podemos arrancar con Scrum y ahí vamos a ver Kanban, Lean, XP, etc. Backlog del producto, ¿no? La única lista que contiene todas las características deseables del producto ordenados por un valor de negocio. Esto de acá es mi backlog. Mi backlog es esta lista de la que habla. Es una lista, ¿sí? Voy tirando lista, tac, 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 tac. Voy diciendo todas las cosas que hacen que mi producto sirva, ¿no? Digo, todas las cosas que hace mi producto. ¿Qué hace mi producto? Mi producto tiene un módulo que, no sé, que lee patentes. Tiene otro módulo que chequea multas, otro módulo que revisa a quién pertenece, otro módulo, y así, tac, 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 un montón de módulos que tiene mi producto, ¿no? Entonces, ¿quién lo administra esto? El Product Owner, ya vamos a ver qué hace, ¿no? Los ítems superiores deben estar refinados idealmente por trimestre como mínimo para el siguiente sprint, ¿sí? Los que ya saben lo que es la metodología ágil, ya sabemos lo que es sprint. Después, si no, lo vamos a ir viendo la clase que viene. Nunca está completo, ¿sí? Se agregan o quitan ítems todo el tiempo, la información mínima tiene que tener un orden, una descripción y la estimación de puntos de alto nivel y un valor de negocio. Un backlog va a ser, es esto de acá. Podemos o no poner un ID, ¿sí? Pero en principio tener nuestra descripción, ¿sí? Como dice, por ejemplo, como comprador, quiero poder guardar un producto como favorito para tenerlo a mano al momento de comprar. Como comprador, quiero recibir un mail con la confirmación de la compra para asegurarme qué compra se hizo correctamente. Como comprador, quiero poder acceder al detalle del producto para verificar qué es el producto que quiero comprar, ¿sí? Digo, y acá empiezan también otros, por ejemplo, notificación de push y en aplicación, pagos con tarjeta de crédito, búsquedas avanzadas de producto,
módulos de sugerencia en base de búsquedas, módulos de envío, módulos de vendedor, digo, todas las cosas que van realizándose, ¿no? Digo, hay cosas que son más fáciles de codear, ¿sí? Y entonces le vamos a poner una estimación de qué tan grande es para mí codearlo o qué tan tardado es o qué tan fácil es para mí codearlo. Entonces, para eso se puede poner, por ejemplo, una de las cosas que dice por acá. Ahora vamos a mirar esto de acá. Pero en principio, esto de acá se llama una forma de estimación de camiseta. ¿Por qué camiseta? Porque nada, tiene detalles. Entonces decimos, bueno, es algo que me resultaría a mí fácil de codear y bueno, entonces le pongo que es XS o S, ¿sí? Si le voy aumentando la complejidad de lo que tengo que crear, ¿no? Como por ejemplo todo el módulo de un vendedor, y quizás es una de las cosas más complejas que tengo que hacer, ¿no? O sea, quizás una de estas cosas sea de las que más me cueste hacer o que más recursos necesito o lo que sea, entonces, o más tiempo también necesito. Entonces, es más XXXL que una S, que una M, ¿no? Obviamente. Entonces, la estimación es justamente esto, es la complejidad que me llevaría a mí realizar este módulo, este ítem, ¿sí? De mi backlog. Y por otro lado está el valor de negocio. El valor de negocio no se fija en qué tan grande o qué tan chiquito es nuestra estimación de ver cuánto tardo yo en hacerlo o cuánto me cuesta. Quizás no me cuesta nada, ¿sí? Quizás hay cosas que no me cuestan nada hacer, pero tiene un valor de negocio increíble. O sea, si lo único que tengo que hacer, yo tengo un producto armado, no sé, tengo un producto que es el de las patentes de recién, y digo, un producto de patente, genial. Y lo único que tengo que hacer es hacer un clic para que puedan descargar todo esto en Excel. Le hago un clic y lo descargan en Excel, o otro clic y lo descargan en PDF, y para ellos es un montón y necesitan eso urgentemente y es fantástico y les encantaría, y para mí es solamente esto, le mando así, es una línea de código, y se la mando, le digo, ¿es esto lo que querés? Ay, sí, me salvaste el día, me salvaste la vida, qué bueno, qué señor. Era un 100 de valor de negocio y para mí quizás era algo muy fácil de hacer, ¿sí? Y a veces lo que nos piden, ¿sí? Como valor de negocio un montonazo, también puede ser, necesitamos urgentemente algo y claro, sí, pero es algo re complejo de hacer, como por ejemplo, y siempre doy el mismo ejemplo, eh, ¿cómo se llama este? Que de hecho se vende, es un producto que podrían llegar a vender si lo hacen bien, es un producto que se vende mucho, es la disponibilidad horaria. La disponibilidad horaria docente, si me estoy quedando sin voz. La disponibilidad horaria docente es una de las cosas más difíciles de armar. Un horario docente en el que tengan que poner, bueno, tales personas, tales docentes necesitan tales horarios y necesitan ponerse de acuerdo a ver en qué horario va cada uno y demás. Y tal docente tiene tales horarios libres y tal otro docente tiene tales horarios libres. Bueno, ahora mezclemos todo esto para que todos los de primer año tengan tales materias en tales horarios y después en segundo, bueno, es re complejo de hacer, recontra. Existen programas ya que lo hacen, pero, por ejemplo, yo trabajo, hoy me preguntaron, Cristian me preguntó, ¿dónde más trabajo y demás? Y digo, yo trabajo, por ejemplo, en el PIO. Es uno de todos los trabajos en donde voy. Y ahí enseño introducción a la programación, enseño Excel también, enseño macros y programación en Sheets y demás. Digo, una de las cosas que tengo ahí es que todos los años, y es el único lugar donde yo trabajo en otros lugares, en otras escuelas técnicas, trabajo en la Policía Federal y demás, Argentina y demás, y digo, en el Instituto Universitario de la Policía. Y digo, todos los lugares siempre me respetan el horario como corresponde. Y el PIO tiene como una idea distinta, no está mal, es distinta, y digo, ellos
todos los años vuelven a hacer el horario. Y a uno le da un poco de ansiedad, porque uno dice, pero ¿cómo no puedo saber mi horario hasta el inicio de clases? Pero lo que sucede es que todos los años cambia tanto el plantel docente que quizás entró con unas horas, pero le convenía cambiarlas para otro momento y demás, ¿no? Entonces todos los años te cambian las horas de lugar. No sé si es mejor o es peor, es distinto. Y es lo que ellos tienen justamente como requerimiento, ¿no? Entonces, tienen un programita, ¿sí? En el cual cargan todas las disponibilidades de todos los docentes, le dan clic, tocan un botón y el programa empieza a cargar, a trabajar, a mover, a hacer toda la combinatoria. Con la profe de Workman seguramente vieron combinatoria. ¿Con Workman vieron combinatoria o con Fernández? No me suena, profe. ¿No? ¿Combinatoria no hicieron, no vieron todavía? Me parece que no. Ok, ya la van a ¿Qué encontrar. sería combinatoria? Combinatoria es cuando tienen que agarrar, ¿cómo se llama? Este tipo de estadística, ¿viste? Cuando tienen que agarrar, bueno, qué tan probable es que salga tal número o qué tan, y entonces tienen que hacer toda la combinación de posibilidades y demás. No, todavía no vieron. Probabilidades vimos, pero nunca lo llamaron combinatoria. Ok, vieron probabilidad y quizás no vieron combinatoria. Puede ser, puede ser. Bueno, nada, probabilidad, combinatoria y demás, todas estas cosas que hacen que podamos saber, bueno, ¿qué pasa si yo pongo a este docente acá y pongo a este docente acá? Entonces me queda un espacio acá abajo. Bueno, este espacio acá abajo lo puedo rellenar con este otro docente, lo coloco. Y acá, no, ya en el tercer día no, pero el tercer día puedo agarrar este y lo pongo acá. Entonces lo que podría haber venido acá viene a esta otra pelota de acá. Bueno, genial. Digo, todas esas combinaciones de horarios y demás que se pueden llegar a hacer. En algún momento eso funciona. Bueno, nada, se descarga eso, el horario, lo hace para todo el PIO, pero a veces una persona, por ejemplo, le queda un módulo chiquito acá, otro módulo chiquito acá y otro módulo chiquito acá. Entonces se le complica por un tema de horarios, ¿no? Que tengan que estar un poquito más juntos quizás. Entonces lo vuelven a hacer, le vuelven a tocar el botoncito y vuelve a recargar y vuelve a hacer una segunda combinatoria así. Y así sucesivamente va repitiendo una, va repitiendo otra y demás. Para que se den una idea, este año se hicieron 124 combinatorias justamente de revisar cómo mezclar los horarios de tal manera que coincida para todos igual, ¿sí? Para todos bien. El año pasado también se hicieron otras 100 y pico de giros y demás, para ver justamente a ver qué le convenía. Bueno, ese es un programa no complejo, complejísimo, ¿sí? Caótico podríamos decir, porque es realmente, es muy, muy complejo. Entonces, esas cosas cuando son tan complejas, está buenísimo, pueden llegar a tener un 100 acá, ¿no? De valor de negocio, porque es fantástico, pero quizás hay cosas que son más simples de hacer, ¿sí? Como el botoncito de descargar en PDF, que ya ahora ya nos parece muy simple, ¿no? El botoncito de descargar en PDF ya es fácil de decir y quizás tiene el mismo valor de negocio que algo que es así de complejo y tiene el mismo valor de negocio. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a hacer primero lo más simple para mí y que tiene el mismo valor de negocio. Entonces, tengo que crearle una estimación de lo que me saldría a mí hacerlo, de tiempo y demás, y cuánto vale en el negocio ese mismo producto, porque quizás hay algo que es muy simple, pero por ahí no tiene mucho valor, pero bueno, es algo simple de hacer. Quizás lo hago, quizás no, quizás lo dejo para más tarde y empiezo a ponerme a trabajar en alguno que sea un poco más grande y demás. Entonces, haciendo el backlog, podemos entender cuántas tareas tenemos, ¿sí? Podemos entender cuántas tareas tenemos. Podemos ir viendo cómo hacen las tareas o qué se necesita para cada una de las tareas. Y además le generamos una estimación de cuánto me tardaría en hacerse y un valor de negocio. Este backlog es fundamental para poder hoy hacer metodología ágil, para poder hoy decir, bueno, agarro el 1, agarro el 4 y el 7 esta semana. El 7, el 4 y el 1 los agarro esta semana y nos lo ponemos a hacer.
Dale, perfecto. Y entonces toda la semana trabajando sobre esos. Quizás el uno sale al toque, el 4 tarda un poquito más y el 7 había arrancado, lo dejé para hacer los otros dos, lo fui empezando, lo fui terminando y lo terminé en la semana, ¿sí? Y digo, bueno, entonces voy viendo cuántas de estas tarjetas, ya vamos a ver por qué le digo tarjetas, utilizo. Esperen que voy a poner acá. ¿Sí? Entonces, en principio, ahí está. Entonces, en principio, pensarlo, este backlog que podríamos hacer, ¿sí? Obviamente que si vamos a hacer, puede ser que nuestro proyecto lo hagamos con metodologías ágiles y necesitemos el backlog, o puede ser que nuestro proyecto lo hagamos con metodología tipo cascada, ¿sí? Entonces lo hagamos con nuestro Gantt, ¿sí? Bueno, elijan ustedes, ¿sí? ¿Cuál van a utilizar de los dos? El backlog va a venir con el Scrum, va a venir con un montón de otras cosas y demás, con los sprints y demás, pero en principio tener en cuenta uno o el otro como metodología. Dicho esto, voy a abrir acá de vuelta. Bien. Yo me voy a quedar acá, ¿sí? Me voy a quedar en clase, ¿sí? Solito. Espero que ustedes se estén reuniendo, ¿sí? Hoy me gustaría que se reúnan. Lástima que acá en este Meet no puedo hacer salas, ¿no? Porque hay algunos Meet que se puede hacer salas. Creo que se puede, profe. La profe el miércoles hizo. Sí, yo sé que se hizo, pero no tengo la posibilidad para poder hacer salas yo. Eh, pero sí sé que pueden estar trabajando, ¿sí? Pueden hacerse un grupito, pueden hacerse un meet o algo paralelo, lo que sea, para poder justamente trabajar sobre este proyecto, ¿sí? Hoy quiero dejarlos, ¿sí? Que lo hagan y demás. Yo me voy a quedar, ¿sí? Acá prendí de la cámara y demás, para que estén acá y cualquier duda, consulta, me puedan ir preguntando, pero quiero que trabajen, ¿sí? Entonces, tienen ahí para poder pensar un poquito en el backlog o para poder hacer el Gantt o todo lo anterior, previo, ¿no? La clase que viene, tenemos un poquito más de planificación ágil, vamos a ver Scrum, vamos a ver Kanban, XP y Lean, pero ya está, ¿sí? Después de eso, la otra es el primer parcial, entonces quiero que también dejarles el tiempo para que lo puedan hacer. ¿Sí les parece? Yo me quedo acá, ustedes pueden ir, pueden volver, como ustedes quieran, no hay problema. Excelente, Cecilia, profe. Florencia, perfecto. El resto, genial. Bueno, bueno, arranquen, ¿sí? Y bueno, si necesitan algo, yo estoy acá. Genial.
Sí, sí, acá estoy. El backlog o el Gantt, dependiendo de si van a utilizar una u otra metodología. ¿Cómo? Backlog, mira, te lo pongo en el chat para que lo veas. Backlog. Ahí se me salió con un. Ok. Ahí después le subo lo que les mostré hoy. ¿Les parece? No te escuché bien. Se te entrecortó. Ah, su proyecto, obvio. Sí, sí. No, es para el parcial, pero ya que le estoy dejando unos ratitos para que lo puedan hacer en la clase, digamos. El backlog, después si utilizan metodologías ágiles, podemos ir haciendo después el Scrum con algunos sprint o algo, ya vamos a ver qué hacer, y vamos a usarlo para hacer el XP, LEAN y demás. Y si usan Gantt, porque usan metodología de cascada, usan Gantt, pero bueno. Total, dependiendo si para ustedes usan una metodología u otra, eso, usan una. No, de nada, cualquier cosa me avisa. Ezequiel. Tengo un inconveniente y me tengo que retirar. Sí, Bueno, tengo temas del trabajo. ningún problema. No, decía que me quedaba en la llamada porque lo dejo grabando en cualquier, por si dice algo importante después, no sé. Dale, dale, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, listo. Gracias. A vos. Ah, bueno, perfecto.
Hace una consulta. ¿Aún va a subir ahora en los archivos de backlog de... Lo subo ahora. Sí, sí. Perfecto, gracias. Subido.
Yo voy a leer bien el material porque la verdad estoy medio no, estoy re perdido. bien? El problema de cursar las cinco materias pasa eso. Así que nada, mañana me voy a juntar con Pame y con Yani para poder meterle a todo, a toda su materia, porque está complicada. Perfecto. Em, Obvio. Cualquier cosita, bueno, lo vemos el viernes que viene. Bueno, al fin, Lo ahí que para viendo necesites. los detalles. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Cómo? Yo sigo en línea, pero ustedes pueden ir. Chao, profe, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Cris. Nos vemos. Saludos. Chao, chao, Pablo. Igualmente.